Una mujer escribió cierta vez a Ann Landers solicitándole consejos sobre la manera de responder a su suegra, que continuamente le estaba pidiendo cosas prestadas y nunca se las devolvía. La mujer tenía miedo de decirle nada porque quería seguir teniendo una buena relación con ella, que por otra parte era, según sus palabras, una persona maravillosa. Ann Landers le dio este consejo tan apropiado: va a ser un problema para toda la vida a menos que sustituya usted el merengue que tiene en la columna vertebral por un hueso duro de roer. Al igual que esta mujer, mucha gente está tan obsesionada con gustar a los demás que se somete a un verdadero tumulto emocional al ser demasiado amable. Tienen miedo de herir los sentimientos de la otra persona y, sin embargo, a veces sería mejor que no dieran a los amigos y familiares cosas que estos no se merecen. La gente tiene miedo a ser rechazada y por ello dice sí muchas veces, cuando ser amable no siempre es la mejor política. Ser amable no cuesta mucho, pero ser demasiado amable puede salirte muy caro. Sentir siempre el impulso de ser amable con todo el mundo puede traducirse en querer gustar a todos. La tendencia a ser amable con todo el mundo es frecuente que sea el resultado de una autoestima baja y puede tener implicaciones graves. Robin Chandler, un actor británico, manifestaba: la enfermedad de la amabilidad y gentileza incapacita a más vidas que el alcoholismo. Lo que sucede es, sencillamente, que la gente amable tiene miedo a decir no, se preocupan continuamente por lo que los demás pueden pensar de ellos y están adaptando, constantemente, su comportamiento para complacer, con lo que nunca consiguen hacer lo que quieren hacer. En uno u otro momento, todos caemos en la trampa de ser demasiado amables. No hay nada de malo en ser generoso de vez en cuando, pero los actos constantes de generosidad harán que algunas personas esperen que lo seamos siempre. Harvey Mackay escribió: si quiere ser un Santa Claus será mejor que su trineo sea capaz de tirar de un remolque enorme. Cuanto más de esas ciertas personas, más abusarán de su suerte. Llegará un momento en que tendrás que negarte a darles nada más hasta que te den algo a cambio. Ser amable con alguien diciéndole sí cuando, en realidad, tenías ganas de decir no, no será la causa de otra cosa que no sea dolor. Si eres demasiado condescendiente, alguien intentará aprovecharse de ti para ver cuánto trabajo o cuántos favores puede sacarte. Solo porque esa persona sea tu amigo no debes sentirte obligado a decirle que sí. Tienes que hacer saber a la gente, en términos claros, que tú no existes para su conveniencia. La capacidad y habilidad de decir sí y no, cuando quieres decir precisamente eso, define tu personalidad y aquello que defiendes. No finjas estar de acuerdo con alguien confiando que esa persona te tendrá en más consideración. Te encontrarás con que habrás malgastado tiempo, energía y dinero satisfaciendo los deseos de otros, a expensas de tu propia felicidad y salud mental. El resultado es que acabarás sintiendo resentimiento hacia ti mismo, y hacia la otra persona por haber dicho sí. Descarta la idea, para siempre, de que tienes que ser amable con todo el mundo, ya que eso puede hacer que des tanto de ti mismo a todos los demás que no te quede nada para ti. Tu buena disposición a correr riesgos, y a experimentar la vida a fondo se verá seriamente comprometida. Afortunadamente, no hay obligación alguna, legal o moral, de ser amable o generoso con todo el mundo. Sé amable y encantador con las personas que lo merezcan y cuando lo merezcan. Está claro que no todo el mundo se ha ganado el derecho de que tú le trates siempre de un modo amable. Sé tan flexible como tu humor te permita, pero no hagas esfuerzos extraordinarios para contentar a alguien solo porque se trate de un colega, un amigo o un pariente. Al final todo se reduce a lo siguiente: ¿quieres complacer a todo el mundo, o quieres obtener satisfacción de tu vida? Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir para seguir recibiendo contenido de alto valor como este.